que el San Luis nunca supo leer el tema. Nunca supo leerlo. Entonces ahí sí que les vamos ganando. Le metieron 4. Sí. Le metieron 4. Y que en el primer tiempo pudieron haber sido más, ¿eh? Las oportunidades que perdió el América, pero pudieron haber sido mucho más. Yo no digo que estén evolucionando mucho la MLS y estén en un nivel muy alto, pero se presenta con equipos tops y lamentablemente ahora te voy a cuando el equipo... Vamos a tirarle la pelota a Paco ahora. Top, te tiramos la pelota ahora de este lado. Equipo top, el América equipo top, Chivas equipo top. Chivas, si no empieza a llover, Paquito, se come 4, ¿eh? 4 o 5. Pero te digo una cosa, ojo, a ver, Ceci, ojo. Yo te digo, yo siempre, a mí, yo quiero mucho a Chivas, pero yo, y no me vas a dejar mentir, desde el año pasado yo decía que Chivas no era lo que es y los resultados que ha mostrado. ¿Es verdad o es mentira? No, es verdad. Eso es verdad. Yo siempre he dicho que Chivas no es top. Yo le quiero preguntar a todos. Ha ido sacando resultados. Y lo mismo pasó el torneo pasado, Paco, y nos tuvimos que tragar. Me parece maravilloso al final, que pues lo llegó saque. hasta la final. ¿No? Y que lo saque. Y ahora es el líder. Me parece muy bien. Eso no se lo podemos escamotear. Hoy tuvo una mala tarde y el partido ni siquiera ha acabado, además. ¿Qué tal que por ahí le da la vuelta? Tuvo una mala tarde. Tuvo una pésima mala tarde. ¿Cómo le va a dar vuelta? Va perdiendo 2-0 lo desnudaron. con un hombre menos. Nunca se sabe eso. Con un hombre menos, Lo desnudaron, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tiene un hombre menos, que agradezca que le pararon el partido. Le expulsaron a Sepúlveda. Jorge, ojo, Te digo una cosa más. Dale, Paco. Un jugador que es Acosta, que no pasó mucho en México, le pintó la cara a Chivas. Le pintó la cara. Acosta. No, y Brandon Vázquez. Le pintó la cara a Chivas. Sí, de acuerdo. Pero Paco, entonces, no es por defender a Lucho Acosta, pero yo creo que igual hay jugadores que tú sabes que se adaptan bien en un lugar o mejor en otro. Muy bien. Y acá en la MLS, la verdad que se ha adaptado muy bien. En Atlas no sé qué pasó, pero tiene mucho talento. ¿No viste las jugadas? Tiene calidad. Y todo lo que ha hecho en esta temporada. Impresionante. Mándamelo para acá. Mándamelo para acá. Yo lo recibo. Está lleno de recursos. Está lleno de recursos. De verdad. Oye, a ver, y haciendo la comparativa de los dos equipos que marchan como líderes en sus respectivas conferencias en la Major League Soccer, yo veo a Cincinnati un equipo mucho más trabajado, un equipo más ordenado, con muchos mejores futbolistas que San Luis. Entonces, defensivamente, hay una disparidad importante también, ¿no? En la Major League Soccer, entre dos equipos que hoy son poderosos en su liga, que es San Luis, que dio pena, y Cincinnati, que es un equipo súper competitivo. Sí, y Cincinnati también, que tiene una marca perfecta. Hablamos. Por eso se dice que es el mejor equipo de la MLS hoy en día. Aún así, los dos estén en primera posición de sus conferencias, pero totalmente un equipazo y muy completo. Y a ver, lo que decía Paquito, hoy se enfrenta también el San Luis con el América, uno muy grande, muy poderoso, muy ganador, pero en San Luis lleva toda una temporada de 20 y tantos partidos, también encontrándose con los equipos más fuertes y también económicamente más pesados. Paquito ya ha podido con todos ellos. O sea, hoy fue una decepción, claro. Y que también el único partido malo que ha tenido el San Luis, y que pues sí, lo han dicho, ¿no? A lo mejor no estuvieron bien al América, no se esperaban esto, se veía también a Burki, bueno, con una cara que ya no podía ni él con ella. Pero hay una distinción. Tú puedes jugar un partido malo, pero el otro juega muy bien. Campeón, no podemos quitarle mérito a América. Ah, no. Yo es la primera vez que presumo tanto al América en mi vida, ¿eh? De verdad. Y yo también, tampoco te creas que yo estoy como contigo, yo tampoco soy santo devoción de América, pero sí que hay que reconocer, claro que sí, darle la camiseta que realmente América jugó un gran partido contra San Luis. Y salvando las comparaciones, para mí América sigue siendo superior a cualquier equipo que pongas en América, y también otros tres. Claro. Entonces, y lo acabamos de decir, de todos los jugadores, bien lo dijo Ceci también, cada jugador en su rol hizo su papel perfecto. Como debe de ser. Como debe ser, por supuesto. Vamos a ver estos numeritos de Henry Martín. Sí, dale. Porque es un tipo espectacular, la verdad. 212 partidos con el América, ha anotado 83 goles, ya se metió en la élite de los grandes artilleros de este equipo en la historia. 34 asistencias y ha jugado 13,460 minutos.